Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. Me alegro mucho de que hayan podido venir en esta tarde para poder compartir, para poder aprender más del Señor. Antes de empezar a hablar, me gustaría poner un vídeo. Siempre pongo vídeos, pero me gusta poder ilustrar de alguna manera lo que quiero decir. Así que antes de empezar a hablar, me gustaría que pudieran ver un vídeo y luego lo comentamos. ¿Qué creen ustedes que tienen en común todas las situaciones que hemos visto en este vídeo? No es retórica, es para que me contesten. ¿Qué creen que tienen en común todas las cosas que hemos visto? ¿Tan defectuosos? ¿Tan coraje? ¿Salen mal? ¿Alguien más? Vale, Ana, muy bien. Así me gusta, atenta. Vale. Todas nos producen insatisfacción porque no salen como estábamos esperando que salieran. Son situaciones que se escapan de nuestro control y nos entra la desesperación y el coraje. Bien, ahí no va. Muchas veces se nos presentan situaciones en las que no sabemos manejar la frustración. Se escapan de nuestro control porque creemos que podemos conseguir todas las cosas como y cuando nosotros queremos. Muchas veces tenemos unas expectativas para nuestro futuro que no se cumplen tal y como las habíamos planeado. Hemos puesto toda nuestra ilusión, toda nuestra esperanza, pero aún así las cosas no han salido como esperábamos. Y a veces, cuando estamos pasando por este tipo de situación, sea la que sea, podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero este pensamiento no tiene nada que ver con lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros podemos hacer muchos planes, todos los planes que nos dé la gana, pero al final es Dios el que determina nuestros pasos. Esto significa que podemos planear cada detalle de lo que nos gustaría que pasase, cómo nos gustaría que las cosas se fueran desarrollando, pero Dios es el que tiene la última palabra y permitirá o no que las cosas sucedan de una o de otra manera. A veces se nos presentan cosas súper tristes en la vida, ¿no? Como la pérdida temprana de un familiar o de un conocido, para lo que no podemos dar una explicación. No encontramos un porqué que nos pueda consolar. Cuando muere una persona mayor por una enfermedad o simplemente porque es mayor y es ley de vida, lo podemos entender. Pero ¿qué pasa en las situaciones en las que a unos padres se les muere un niño pequeño? ¿O qué pasa cuando a una mujer se le muere su marido a una edad temprana y se queda ella sola con unos niños que también son pequeños? En esta tarde vamos a hablar de una mujer a la que se le presentó una situación muy parecida a esta que les estoy comentando. Una situación que ella no se esperaba para nada. La historia de esta tarde se encuentra en Juan capítulo 11. Vale, no vamos a leer todo seguido, así que si quieren mantengan sus Biblias abiertas por Juan capítulo 11 y vamos a ir saltando en el texto. Este capítulo nos comienza hablando acerca de un hombre que se llama Lázaro. ¿Conocen a Lázaro? Más o menos todos conocen a Lázaro, ¿no?
y sus dos hermanas, Marta y María. La historia de estos personajes casi siempre se cuenta como una sola, pero en esta tarde me gustaría hablarles de lo que fue el papel de Marta y de cómo ella vivió esta historia. Los tres hermanos sabemos que eran amigos de Jesús, y cuando Jesús pasaba por Betania, que era donde ellos vivían, pues se alojaba allí porque le encantaba estar con sus amigos y le encantaba compartir con ellos. Marta, que era la anfitriona, pues siempre se encargaba de todos los detalles, de que todo estuviese perfecto para recibir a Jesús y a los acompañantes que él traía. Pero un día Lázaro se puso súper enfermo, y como sus hermanas vieron que su vida estaba peligrando, pues mandaron un mensajero con un mensaje para Jesús, porque Jesús en ese momento se encontraba en otro pueblo. El mensaje decía que su amigo estaba muy enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, le dijo a sus discípulos que la enfermedad de su amigo no iba a terminar en muerte, sino que Dios se iba a glorificar por medio de ella. A pesar de que Jesús los amaba, y esto es importante que lo tengamos presente, eran sus amigos y los amaba, pero a pesar de esto permaneció en esa ciudad 2 días más. Pasados estos 2 días, Jesús dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a ir a verlo. Así que se pusieron en camino, ¿no? Y cuando llegaron a Betania, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro se murió. Y que sean 4 días en vez de 2 o 3, pues es interesante, porque para los judíos, lo que era la tradición judía, ellos pensaban que cuando una persona se muere, pues el alma está rondándolo como 3 días, hasta que ya después se va al lugar definitivo donde no hay retorno, donde no se puede volver a la vida. Así que es interesante que Jesús llegara al 4.º día. Cuando Jesús llegó, para los judíos ya no había esperanza. El tiempo ya se había acabado. Para ellos, Jesús había llegado demasiado tarde. Aún así, cuando Marta oyó que Jesús estaba llegando, salió corriendo de su casa. La casa de Marta y María en ese momento estaba llena de judíos que habían venido a consolarla de muchos lugares. Y lo primero que hace Marta es salir corriendo y le dice a Jesús: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y antes de seguir con esta historia, tienes que saber que Marta era así. Ella era franca, se presentaba ante Jesús tal y como ella era, como lo hacen los amigos, ¿no? Decía las cosas tal y como le venían. A ella no le hacía falta fingir delante de Jesús ser una persona que en realidad no era. Y Marta, yo me identifico mucho con ella, por eso si me da risa en algún momento es porque estoy pensando también en mí. Marta era una de esas personas que no podía quedarse callada cuando algo le parecía injusto. Antes de la muerte de Lázaro, mucho antes, en una de las visitas de Jesús, Marta estalló con la actitud de su hermana María, ya la sacó de quicio, porque a ella no le parecía justo que en una de esas visitas de Jesús, María estuviera sentada a los pies de Jesús y ella estuviera encargada de todo el trabajo, ella corriendo para acá y para allá, llevando bandejas, y no había manera de que María se levantara. Así que, como no le parecía justo, fue a Jesús y se quejó. Y entonces ella estaría esperando como que Jesús le dijera: vale, mi niña, tienes razón, María, levántate y ponte a ayudar a tu hermana. Pues esto no fue lo que pasó. Ella, pues lo que recibió fue una reprimenda, con cariño, pero una reprimenda. Y Jesús le dijo: está muy bien todo lo que tú estás haciendo para mí, para el servicio, pero tu hermana ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar, nadie le va a quitar ese privilegio a María. Así que desde ese momento, Marta se ganó la fama de ser la más práctica, extrovertida y activa de las dos hermanas. Y algunos incluso la han tachado de celosa. Mientras que María quedó como la más espiritual, la introvertida y la pasiva. Y tengo que decir que no es que Marta fuera menos espiritual que María.
Ella tenía claro también en quién había creído. Tampoco es que a ella le fuera indiferente que Jesús estuviera allí. Para ella era importante que su maestro estuviera en su casa. Ella le estaba sirviendo. Esa era su ofrenda de amor. Sus talentos estaban siendo puestos al servicio de Cristo. Algunos estudiosos indican, como ya les decía antes, que Marta debió ser la mayor, porque siempre es la que era la anfitriona y además en algunas ocasiones, en algunos textos, se la menciona a ella primero. Así que ella tenía mucho que ver en que este hogar siempre fuera agradable, siempre estuviera abierto a acoger a todo aquel que lo necesitaba. Ella era una mujer que siempre estaba muy activa, yendo de aquí para allá. Y en la visita de Jesús, pues no iba a ser menos. Ella siempre se esmeraba. La hospitalidad en los tiempos de Jesús era muy importante y esto era algo que a ella le encantaba y además lo hacía muy bien. La costumbre era que cuando llegaba un invitado lo recibían con un beso, le quitaban las sandalias, le lavaban los pies y le echaban como una especie de aceite aromático en el pelo. Todo con el fin de que el invitado se sintiera como si estuviera en su casa. Marta era buena en lo que hacía, pero Jesús le hizo ver que tenía que elegir bien sus prioridades. Y muchas veces a nosotros también nos pasa como a Marta, ¿no? Estamos tan enredados con las cosas urgentes que no tenemos tiempo para lo que de verdad es importante y tenemos que aprender a priorizar. Como les decía al principio, siempre que se cuenta la historia se cuenta en conjunto y siempre tendemos a comparar a las dos hermanas. Y parece que María siempre se lleva la mejor parte. Cada una tenía sus talentos y sirvieron a Jesús con sus distintas formas de ser y de ver la vida. Y en la iglesia también tiene que haber variedad de personalidades. Necesitamos tantas Martas como María. No todo va a ser María, necesitamos Marta y María. Vamos a volver al momento en el que Marta se encontró con Jesús. Ella se presentó a Jesús con su preocupación y se la soltó así, tal cual le vino a la cabeza, se la soltó. Le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero se corrigió a sí misma, ¿no? Y dijo, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Ella había sido enseñada y moldeada por el maestro, pero seguía conservando su personalidad impulsiva. Y muchas veces creemos que cuando Dios nos transforma, pues tenemos que convertirnos en lo que no somos. Y Dios no quiere que perdamos nuestra esencia, nuestra forma de ser. Ella tenía fe en Jesús y ella creía que Dios podía hacer cosas imposibles y que Él era la esperanza cuando ya todo estaba perdido. Seguimos avanzando en la historia. Vamos a ir al versículo 23. En el versículo 23 dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección del día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que había de venir al mundo. Marta tenía fe en Jesús. Ella sabía todas las sanidades y milagros que Jesús estaba haciendo, pero le estaba costando bastante creer que el poder de Jesús podía ir todavía más allá de lo que ella había visto hasta ese momento. Y muchas veces también a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Creemos en los milagros de la Biblia, creemos que Jesús sanó enfermos, que caminó sobre las aguas, que le dio de comer a 5.000 personas con solamente 5 panes y 2 peces, pero no confiamos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en las situaciones que se nos presentan a nosotros mismos. Después de toda esta conversación que Jesús tuvo con Marta, Jesús mandó llamar a María. María vino enseguida también, y vino seguida por toda la multitud que estaba con ella en la casa, y lo llevaron ante la tumba de Lázaro. Allí nos dice que Jesús lloró. La Biblia nos menciona que Jesús lloró al menos en 3 ocasiones.
y una de ellas fue esta. En la multitud, como siempre, en todas las multitudes, la gente está chusmeando, todos tenían una opinión distinta. Unos decían que Jesús estaba llorando porque Lázaro era su amigo y lamentaba mucho su pérdida, y otros le criticaban diciendo, si pudo sanar a un ciego, ¿por qué no impidió que su amigo muriera? Toda la esperanza estaba perdida. El único que podía hacer algo por salvar la situación, por arreglarla, ahora también estaba llorando. Jesús lloró por varias cosas. Lloró por el amor que sentía por sus amigos, por empatía. Lloró también porque sus amigas íntimas no creían en el poder que él tenía sobre la muerte. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir, aun cuando él ya les había anunciado a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no iba a terminar en muerte. Jesús se acercó a la tumba y ordenó que quitaran la piedra que estaba tapando la cueva donde estaba Lázaro. Entonces Marta dijo, muy característico de Marta, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Marta, es que como siempre, ella tenía que dar su punto de vista práctico de las cosas. Ella pensaría, ya está muerto, ¿para qué vas a abrir esa tumba que está apestando y ya no hay nada que hacer? Pero entonces Jesús le contesta en el versículo 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. En el libro de Juan vemos muchas señales, dicen que es el libro de las señales. Y Jesús usó diferentes milagros en diferentes situaciones para mostrarse, para revelarle al mundo quién es Él. Se encontró con la mujer del pozo y se reveló a ella como el agua viva. Alimentó a 5.000 personas y se reveló a sus discípulos como el pan de vida. Curó a un hombre que era ciego de nacimiento y se reveló como la luz del mundo. Y ahora estaba levantando a Lázaro entre los muertos y se revela como la resurrección y la vida. ¿Resucitar? ¿Qué es resucitar? Resucitar es devolver a la vida. Él es el único capaz de devolver la vida porque Él es la vida. Él tiene poder sobre la muerte. Esto nos demuestra que Dios tiene poder para obrar en cualquier situación, la que sea, aunque la situación apeste, aunque la situación ya esté apestando. Él puede hacer que todas las cosas sean posibles. Y si somos sinceros y estuviéramos en el lugar de Marta, nuestra fe también hubiera fallado. Imagínense el susto de ver caminar a un muerto que ya llevaba 4 días muerto ahí dentro. Una mezcla de alegría y apestando. Alegría con incredulidad, ¿no? Como Jesús ya les había anunciado a sus discípulos, la muerte de Lázaro iba a servir para la gloria de Dios. Y para que a través de este testimonio muchos pudieran creer y pudieran ser alcanzados por el amor de Dios. Jesús le devolvió la alegría a esta familia que tanto amaba. Con este testimonio les dio más fuerza y reforzó todavía más su fe para lo que estaba a punto de ocurrirles, la propia muerte de Jesús. Marta confió en que Dios podía sanar a Lázaro de su enfermedad, pero nunca sospechó que Jesús podía hacer todavía más que eso. Dios permitió que ellos pasaran por el dolor para mostrar su gloria. Y Dios también permite que nosotros pasemos por muchas situaciones que apestan, que son feas, que nos ponen tristes, que nos ponen mal, que no entendemos, para que ejercitemos nuestra fe y Él pueda mostrarle al mundo su gloria. Muchos creyeron en Jesús por la resurrección de Lázaro. Tantos fueron los que creyeron que los fariseos se estaban planteando cargarse a Lázaro también,
porque por su culpa, por culpa de su testimonio, muchos judíos estaban abandonando al grupito de los judíos y se estaban uniendo a Jesús. Jesús hizo su parte. La parte de Marta era simplemente creer. Creer es la clave de todo. Jesús le hizo 2 preguntas a Marta. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y más tarde le volvió a recordar: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Creer para ver, a pesar de la que nos esté cayendo. Como les dije, me encantan los vídeos, así que voy a poner otro vídeo más. Mi película favorita de Disney es la de Aladín. Aladín es un chico pobre que un día se encuentra con una lámpara mágica que cuando la frotas, pues sale un genio que te concede 3 deseos. Y hasta ahí les cuento. Vamos a ver el vídeo. Para. ¿Concedes deseos? 3 para ser exactos. Y ni uno más. Eso es todo. 3. ¡Anda, 3! No se admiten cambios ni devoluciones. ¿Qué va a ser, amo? Vas a concederme 3 deseos, sean cuales sean, ¿verdad? Bueno, depende. Existen unos cuantos problemas, es decir, un par de salvedades. Como... Regla número 1. No puedo matar a nadie, así que no me lo pidas. Regla número 2. No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. Ahí tienes un qué sé yo. Regla número 3. No puedo resucitar a los muertos, es asqueroso. ¡Y huele muy mal! Aparte de eso, lo que quieras. ¿Salvedades? Es decir, ¿limitaciones? ¿Sobre los deseos? ¡Ja! Menudo genio todopoderoso. Bueno, esto me hace pensar que muchas veces tratamos a Dios como si nosotros fuéramos los amos y Él fuera el genio de la lámpara. Concédeme mi deseo aquí y ahora. Pero la realidad es que ni nosotros somos los amos, ni Dios es un genio con límites que está dispuesto a cumplir todos y cada uno de nuestros deseos. El genio de la lámpara, por ejemplo, no podía resucitar a los muertos. Es asqueroso y huele muy mal. Pero Dios no tiene límites, siempre que lo que le pidamos esté dentro de sus planes para nosotros. Debemos recordar que Dios no siempre hace lo que a nosotros nos gustaría, sino que siempre hace lo que es mejor. A nosotros nos corresponde obrar hasta donde nos es posible, obrar y creer, y tener confianza en que Dios sabe lo que se está haciendo. El resto le corresponde a Él. Jesús utilizó a Lázaro para mostrar que Él es la resurrección y la vida de este mundo. Y como le preguntaba a Marta, ¿tú lo crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Quizás estás pasando por momentos difíciles que no logras entender. Quizás piensas que no merezcas algunas cosas que te están pasando o que te han pasado. Quizás tus problemas no tienen solución y piensas que Jesús se ha olvidado de ti. Pero quiero recordarte en esta tarde que Jesús nunca se olvida de los que le aman, que siempre nos tiene presentes, que se conmueve con nuestro dolor y que aunque a veces no conteste nuestras oraciones como a nosotros nos gustaría, sus propósitos siempre son más altos que los nuestros, siempre, no a veces, siempre son más altos que los nuestros. El título de esta predicación es ¿demasiado tarde? Y la respuesta es no. Dios nunca llega demasiado tarde, llega a su tiempo, aunque no coincida con el nuestro. Así que los animo en esta tarde a que podamos seguir confiando en que Jesús siempre es la esperanza. Por último, me gustaría leerles un versículo en Isaías 55, del 8 al 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me gustaría ahora compartir una canción con ustedes a modo de oración. Si se la saben, pues también me pueden acompañar.